A continuación, para hablar de los programas de transparencia en el sector de dispositivos médicos, invitamos al escenario al doctor Gabriel Cifuentes. Él es secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Muy bien, y mientras damos 5 minuticos de espera, yo les quiero recordar que mañana anunciaremos los ganadores del Premio Nacional a la Innovación en Dispositivos Médicos. Algunos entregables del premio serán visitas internacionales para presentar el proyecto y asesorías en derechos de propiedad, trámites y desarrollo empresarial. Patrocinan Johnson & Johnson, Boston Scientific, Baxter, Becton Dickinson, ACW, Ricebeck y Castro y 10X Consultores. Los invitamos a acompañarnos en la premiación mañana en el módulo de innovación en tecnología médica. También les quiero recordar participar activamente en todas nuestras redes sociales, poniéndonos sus sugerencias, comentarios, subiendo fotos, etcétera. Vamos a dar otro poquito de espera. Les vamos a volver a repetir el video para las personas que veo que están entrando ahorita al salón, que no se lo pierdan. Acá están todos nuestros patrocinadores y la invitación para que nos acompañen a esta entrega de premios es para todos ustedes. Mañana al final del evento será esta entrega. Creo que ya estamos listos, entonces les repito que para hablar de los programas de transparencia en el sector de dispositivos médicos, invitamos nuevamente al escenario al doctor Gabriel Cifuentes, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Está muy bienvenido usted, doctor Cifuentes, y acá va a tener un cronómetro para controlar el tiempo. Usted tiene 45 minutos. Dice que solo se demora 15, perfecto, bienvenido y en todo caso ahí está el monitor, gracias. Bueno, muchas gracias, qué pena, me embolaté ahí afuera, no había oído el anuncio. Prometo ser breve, sobre todo porque yo sé que competir con la hora después de almuerzo es complicado, entonces vamos a tratar de ir al punto, pero antes que nada quiero agradecer esta invitación de la ANDI y señalar verdaderamente que me siento feliz y me siento honrado de poder participar en este congreso, porque para nosotros, desde la Secretaría de Transparencia, lo que se ha venido trabajando con la ANDI, lo que han venido trabajando ustedes en el marco del Comité de Ética es muy importante.
Y no crean que esto yo lo digo en cada una de mis intervenciones con las diferentes agremiaciones. Yo creo que el sector salud tiene la particularidad que la vida de los colombianos depende del desarrollo de las actividades que ustedes emprenden día a día, del desarrollo de los negocios que están aquí representados. Y es por eso que las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción en ciertos sectores como en el sector de la salud son tan importantes, sobre todo en estos momentos tan enrarecidos, donde estamos superando una larga noche y la página de un conflicto armado al cual le declaramos la guerra para entrar a reconocer otro nuevo enemigo y otra forma de violencia. Y la forma de violencia que hoy por hoy nos ocupa más es la corrupción. Un corrupto que le roba un peso al sistema de salud es un paciente menos que se puede atender. Y el problema de la corrupción es que no solo involucra a los funcionarios públicos, sino que también exige del sector privado un gran compromiso, un reconocimiento y una gran responsabilidad como miembros de un sistema que debe y que está dando pasos importantes para luchar contra este flagelo. Yo quisiera brevemente en estos 15 minutos que tenemos a disposición contextualizar un poco la situación, las cifras de la corrupción a nivel mundial a partir de un estudio realizado por la OCDE, que es muy importante para nosotros en cuanto este estudio hace referencia específicamente a la corrupción en el sector privado, para poder ver cómo estamos nosotros después en materia de percepción aquí en Colombia, cuáles son las principales modalidades de corrupción en el sector salud y cuáles han sido también los avances dentro del sector que vale la pena reconocer y mencionar públicamente. En materia, el segundo capítulo será referente a la corresponsabilidad del sector privado, entender cuáles son las iniciativas que desde el Gobierno Nacional se han comenzado a emprender con el sector privado y también con el sector salud, para finalmente señalar cuáles son los avances en la implementación del Código de Ética que de la mano con la ANDI se ha venido adelantando en el sector. Un poquito para poner las cifras en contexto, y son cifras que a mi juicio no le son fieles a la realidad, capturan simplemente una pequeña parte de la problemática a la cual nosotros nos enfrentamos a nivel mundial. La corrupción no se ha inventado aquí y la corrupción está sobreestudiada, mas sin embargo tiene un subregistro enorme. Sin embargo, de los datos sacados por la OCDE en un estudio realizado a partir de 1997 hasta 2014, se determinó que el 59% de los casos de soborno transnacional ocurren en 4 sectores. ¿Y por qué hablamos de soborno? Porque generalmente la corrupción en el sector privado está asociada a prácticas de soborno nacional como prácticas de soborno transnacional. Es así como se manifiesta principalmente el fenómeno de la corrupción en el sector privado. Segundo, el 80% de los sobornos fueron pagados a empresas estatales, y aquí es donde uno también ve esa relación de la persona que recibe, pero también el correspondiente actor que da, y cómo esto también tiene que llamarnos a nosotros hacia un modelo de corresponsabilidad, donde, reitero nuevamente, avances como la implementación de un código de ética o esperamos nosotros también la firma de un pacto de transparencia con el gremio es piedra angular de ese principio tan importante en la lucha contra la corrupción. El 52% de los casos involucraron altos directivos de las compañías. Y es aquí donde nosotros también tenemos que hacer un análisis sobre cuáles son las políticas de cumplimiento, cuáles son los procedimientos y los estándares que se están implementando al interior de las empresas, porque no son casos aislados. Muchas veces también hacen parte de políticas o de prácticas empresariales y son justamente esas prácticas empresariales las que hay que comenzar a entender y hay que comenzar a atacar.
También en el 75% de los casos se vio visto involucrado un intermediario, y esto también a nosotros nos da cuenta de cómo funciona el fenómeno, o en el sector privado cómo se mueven estas acciones de corrupción. Y finalmente, el 60% de los casos involucraron grandes empresas. No obstante lo anterior, nosotros también estamos viendo que cada vez más se comienzan a descubrir también hechos de corrupción que involucran a pequeñas y medianas empresas. Esto simplemente para dar un panorama internacional sobre algunas cifras de corrupción que en este periodo le costaron a las empresas más de 1.200 millones de dólares, o fue lo que logró detectar este estudio. Por eso que yo digo, hay un subregistro enorme, pero da cuenta del orden de magnitud del problema al cual nosotros nos enfrentamos. Utilizando las cifras que ha publicado la ANDI, y quiero pues hacer énfasis en estas cifras porque son las primeras que nos aterrizan un poquito por sectores, cuál es la percepción de los colombianos frente al tema de corrupción. Yo quería traer 3 cifras que a mi juicio son importantes. El primero, ¿cuáles son las entidades territoriales donde mayor se percibe la corrupción? Aquí La Guajira es la región donde mayormente se perciben actos de corrupción, y no es un secreto para nadie que todos los sectores, digamos, han tenido un impacto muy grande en lo que tiene que ver con La Guajira, en especial el sector salud. La segunda cifra que yo quería traer es esta que ustedes ven en rojo. El 74.7% de los empresarios consideran que el sector salud es el sector donde mayor se presenta, el mayor número de actos de corrupción se presenta. Y este 74% los pone, digamos, en el número 1 de la lista, seguido de aduanas, impuestos y transportes. Es decir, los mismos empresarios ven en el sector salud como el sector con mayores riesgos, o donde con mayor frecuencia se percibe que se generan actos de corrupción. Y yo creo que esto también tiene que servir como un campanazo de alerta, porque el sector salud es de por sí un sector que necesariamente involucra la correlación entre actores privados, entre actores públicos, y actores privados como los gremios de dispositivos médicos, como el sector farma y los demás sectores que están involucrados en este sistema que nosotros sabemos y consideramos que es un sistema crítico para el goce efectivo de los derechos de todos los colombianos. Y finalmente, muy relacionado con la cifra anterior, el INVIMA es una de las entidades donde mayor corrupción se percibe dentro del sector salud. Nosotros hemos conocido de diferentes escándalos de corrupción del sector salud. Probablemente el tema del cartel de la hemofilia no tenga que ver directamente o tan directamente con el gremio de dispositivos médicos. Sin embargo, llama muchísimo la atención que solo en 3 departamentos este hecho de corrupción le haya costado a los colombianos, o sea, hayan visto involucrados más de 78.000 millones de pesos. Es para darle un orden de magnitud también a los escándalos dentro del sector salud. Pero la cartelización no es la única forma a través de la cual se puede expresar la corrupción en el sector salud. También, por ejemplo, en materia de corrupción catalogada como corrupción privada, lo que tiene que ver con las dádivas y las prebendas, o la desviación y hurto de medicamentos, y por qué no hablarlo de los desfalcos Alfo-Siga. Solo en la Secretaría de Transparencia, donde nosotros tenemos un pequeño centro de recepción de denuncias, se han presentado más de 435 denuncias relacionadas con hechos de corrupción que involucran actores privados del sistema de salud. Y esto es un indicador importante para nosotros porque nos demuestra la necesidad y la importancia que sigamos trabajando y poniéndole la lupa a
este sistema, a su funcionamiento, comenzar a entender los indicadores, por dónde estamos fallando, dónde están las debilidades y sobre todo qué es lo que a nosotros nos reúne hoy aquí, o por lo menos a mí me reúne hoy aquí con ustedes, la necesidad de trabajar de manera mancomunada en la definición de políticas, estrategias y planes que nos ayuden a materializar el principio de corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción. Ahora, el gobierno, a partir de la expedición del Estatuto Anticorrupción, pero también de la ley del Estatuto del Sector Salud, ha venido implementando una serie de programas o planes que resultan ser atractivos en la lucha contra la corrupción, vista a partir de lo que los ciudadanos pueden hacer para controlar, por ejemplo, los precios de los medicamentos, o como por ejemplo los medicamentos a un clic para poder valorar los servicios médicos de diferente tipo, o una iniciativa que a mí también me gusta mucho, que es Médicos Sin Marca, y es decir, médicos que no se casan con ninguna empresa, con ninguna casa matriz. Yo sé que probablemente esto no será el argumento más popular para señalarlo hoy, pero yo sí creo que tenemos que tender hacia allá, o sea, tender hacia una competitividad dentro del gremio que a lo que propenda sea efectivamente a la atención del paciente y no a la organización de dádivas alrededor de los beneficios que pueden recibir los diferentes operadores del sector salud o de los médicos con la compra o la adquisición de ciertos bienes del sector. Y finalmente, el registro de transferencias de valor, que es una iniciativa que está implementando el Ministerio de Protección Social, tendiente a transparentar todos los procesos o a transparentar cualquier tipo de beneficio que una empresa le otorgue a un operador del sistema de salud. No sobra también mencionar las diferentes iniciativas que se han incluido dentro de los proyectos de ley de probidad y de protección de denunciantes. ¿Y por qué me dicen protección de denunciantes o proyectos de probidad? Porque hoy por hoy los ciudadanos son los principales guardianes de los recursos públicos. Hoy por hoy estamos entrando en un estado moderno, transparente, que publica la información, donde los periodistas además pueden sacar cualquier información porque la información está en datos abiertos y donde el control social juega un rol fundamental. Y es interés del gobierno que eso siga siendo así. Y es interés del gobierno que se sigan fortaleciendo las iniciativas de control social. Y es por eso también que dentro de las iniciativas de fortalecimiento al control social y ciudadano se prevé, por ejemplo, la garantía a los denunciantes de cualquier hecho de corrupción, involucre un actor privado, involucre un actor público. Este proyecto de protección de denunciantes no solo se refiere a las garantías de seguridad en cabeza del Estado, sino también las obligaciones de las diferentes empresas en tener que mantener a personas que han reportado presuntos hechos irregulares. Es por eso muy importante que nosotros comencemos a pensar en los ciudadanos, en los reportantes y en los denunciantes como un factor crítico dentro de la lucha contra la corrupción. Hablando de corresponsabilidad del sector privado, y prometo, ya me queda 1 minuto y 20 antes de concluir mi promesa de ser breve y no interferir con la hora del almuerzo, de gestión del almuerzo, quisiera señalar algunas iniciativas que son fundamentales para encuadrar el concepto de corresponsabilidad, es decir, la responsabilidad que se desprende de los actores privados y de los actores públicos en esta lucha mancomunada contra la corrupción. Colombia ha suscrito diferentes tratados y convenios internacionales que establecen una serie de estándares y de iniciativas que conllevan a la suscripción de compromisos entre el sector público y el sector privado para prevenir hechos como corrupción, cartelización o cualquier práctica que pueda poner en riesgo no solo los recursos públicos, sino que también atente contra la sana competencia.
Tenemos los estándares OCDE, tenemos los estándares de la Organización de Estados Americanos de la MESISIC, tenemos los estándares de las Naciones Unidas y tenemos también los compromisos asumidos por Colombia en el Anti-Corruption Summit de Londres del año pasado. Igualmente, tenemos un marco normativo bastante sólido. Y yo sé que podemos estar o no de acuerdo con el gobierno nacional, que yo tengo puesta la camiseta del gobierno, pero lo que sí les puedo decir desde aquí, desde el despacho que yo presido, y es que hoy por hoy tenemos el marco regulatorio y normativo más ambicioso de la historia republicana en materia de lucha contra la corrupción. Hoy por hoy tenemos un fortalecimiento constante de los organismos de control, de los órganos de vigilancia, fortalecimiento de las organizaciones sociales, la transparencia en la información pública, sistemas de información. Hoy los periodistas, los ciudadanos pueden ingresar al SECOP y ver exactamente el sector salud con quién está contratando, qué proceso, cuánta plata, qué están contratando. Y eso también nos ayuda a nosotros a transparentar los procesos. Y eso también obliga al sector privado que allá donde hubiera malas prácticas, la piensen dos veces. Es mejor estar montados en el bus de la transparencia. Y finalmente también quisiera señalar que a partir de la expedición del COMPES 167, que es la política integral de lucha contra la corrupción, se han iniciado una serie de actividades tendientes a la promoción de la integridad y de la cultura de la legalidad, y es justamente aquí en este capítulo donde nosotros incluimos el componente de corresponsabilidad como un fundamento esencial en la lucha contra la corrupción y en los procesos de fortalecimiento de las relaciones público-privadas para poder combatir contra este fenómeno. Con base justamente en esa política pública se han expedido, se han creado una serie de iniciativas como lo son iniciativas de empresas activas anticorrupción. Creo que una de las empresas que está aquí sentada ha participado, una o dos empresas han participado en esta iniciativa, donde a partir de una serie de evaluaciones realizadas por pares comenzamos a evaluar los programas de cumplimiento y qué tan blindadas están las empresas frente a posibles hechos de corrupción en los mismos procesos misionales y en los procesos de gestión. Esta ha sido una iniciativa muy exitosa y esto también da un reconocimiento a las empresas que implementan dentro de su ADN políticas de ética y políticas anticorrupción. Tenemos también un marco regulatorio muy sólido en materia de soborno y soborno transnacional. Tenemos pactos gremiales. Un ejemplo de estos pactos gremiales es, por ejemplo, el Código de Ética. Y finalmente, una serie de guías metodológicas que pueden ser adoptadas por las empresas o por los gremios para implementar mejores prácticas en materia de lucha contra la corrupción. Quiero concluir, y esto de pronto sea reiterativo porque todos aquí son miembros, partícipes y sujetos activos de esta iniciativa tan importante como es el Código de Ética del sector de dispositivos médicos. Puede parecer que 60 empresas adherentes no sean muchas, pero son las suficientes para mandar un mensaje claro y contundente dentro del sector sobre la necesidad de comenzar a implementar políticas de justa competencia, transparencia, lucha contra la corrupción y que se comiencen a asumir una serie de responsabilidades como gremio y no como sujetos independientes frente a un tema tan crítico como es el sector salud y frente a una problemática tan grande como puede ser la corrupción dentro del sector. Lo llamativo de estas empresas es que reúnen tanto a fabricantes, importadores y distribuidores. Está cubierta la cadena de valor, lo cual le da muchísima más solidez a este código. Y también un gran reconocimiento a la ANDI que encabeza esta mesa del Código de Ética y que nosotros esperamos que siga funcionando como lo ha venido haciendo desde su gestación. Uno puede definir avances concretos a partir de la expedición de este Código de Ética. Se tuvo la Conferencia Latinoamericana de Compliance este año. Por el otro lado, se desarrollaron mapas de riesgos que son el insumo fundamental para entender justamente dónde están los vacíos que hay que atacar
en el sector. Se trabajó con la cadena de valor, es decir, con todos los que están debajo de las empresas, con todos los distribuidores, con todas las empresas que trabajan, con las que ustedes trabajan de la mano. Se hizo parte o se suscribió a la Coalición Interamericana de Ética Empresarial, queriendo manifestar la voluntad del sector de participar y acogerse también a una serie de estándares internacionales. Se realizó o se creó un documento muy importante de preguntas y respuestas para el sector y también se hizo una socialización integral de este código al interior del sector y con los grupos de interés. Algunas de estas empresas también, después de la expedición del Código de Ética, han participado en el programa que les estaba mencionando. Se estableció un mecanismo de resolución de conflictos, lo cual es fundamental en la generación de confianza y en el establecimiento y en el respeto de las reglas básicas y claras del gremio. Y también el Comité de Ética, que es uno de los avances más importantes del Código de Ética. ¿Qué quisiéramos nosotros? Y esta es una invitación y un llamado para todos los asistentes. Nosotros quisiéramos que se siguieran fortaleciendo los programas de cumplimiento. Los invito a que revisen también todas las guías y los manuales y que ojalá este código de ética sea el preludio de la firma de un pacto de transparencia. Porque en la lucha contra la corrupción estamos todos, esto no es un problema simplemente del sector público, del sector privado, esta lucha y este nuevo actor de violencia social lo tenemos que combatir todos juntos. Muchas gracias por su atención.